Entonces, primer ejemplo de cómo estamos por debajo del promedio mundial, uno de los países más desiguales del mundo. Segundo ejemplo, un país que produce poca riqueza al año. Poca riqueza al año. O sea, el producto per cápita, es decir, sumen ustedes toda la riqueza que producimos en un año y dividámosla por el número de colombianos, ese es el producto per cápita. Bueno, el producto per cápita colombiano es de $6.000 año. $6.000. Eso es una miseria. Eso son $500 mensuales. Yo les doy a ustedes datos. Argentina, por ejemplo, Argentina está en $13.500, o sea, el doble de Colombia. No se sorprendan entonces por qué tantos muchachos terminan estudiando en Argentina. Y por qué cualquiera que está en Argentina les dirá que las condiciones de vida de Argentina no son maravillosas, pero bueno, tienen el doble de posibilidades que nosotros. Inclusive si miramos otro indicador, que es ya la cantidad de riqueza que se crea por trabajo, por trabajador. Miren ustedes, lo de Colombia es horrible. El promedio de América Latina, $14.400. El promedio de Colombia, $11.600. Menos del promedio de América Latina. Tenemos un país que supera en muchas cosas, en posibilidades, a los demás países de América Latina. Miren ustedes este dato: Colombia, $11.603, Argentina, $40.105. 4 veces. Entonces no se sorprendan si el nivel de vida del pueblo argentino es mucho más alto que el nivel de vida del pueblo colombiano. Y no se sorprendan porque este país está lleno de rebuscadores. Es un oficio respetable ganarse la vida de alguna manera, así sea pues vendiendo mamorcillos en un semáforo. Y ustedes van a Buenos Aires, van a Argentina, y lo que ven en rebusque es bastante menos que lo que se ve aquí. Y bueno, si nos comparamos con Estados Unidos, ni para qué. El producto per cápita gringo es del orden de $56.000 y nosotros estamos en 6.000. O en el caso de la cantidad de riqueza que se crea por trabajador, Colombia 11.600, Estados Unidos 118.510. Si queremos vivir como en Estados Unidos. Miren ustedes el alcance de lo que estoy diciendo. Pero con un agravante, u otro agravante. Mientras que en Estados Unidos, para poner un ejemplo, esos productos que estoy mencionando per cápita obedecen a producciones de la industria aeroespacial, de la química, de los grandes avances de la física, de las matemáticas, de la astronomía, o sea, de las cosas más modernas de la sociedad. En Colombia nuestra riqueza en buena medida sale de producir materias primas agrícolas y mineras, puras materias primas. Banano, lo mismo de siempre además, banano, café, flores, carbón, petróleo, que es lo mismo que estábamos haciendo hace 100 años. Y esto tiene que ver con el bienestar de las personas. No es lo mismo trabajar como ingeniero en la Boeing haciendo aviones, ¿sí?, que trabajar como jornalero haciendo zanjas con una pica y una pala en una carretera de Colombia. O sea, otra vez muy por debajo del promedio. Tercer cosa en la que estamos muy por debajo del promedio también en Colombia, en esto sí que ni se diga, que es el problema de la corrupción nacional. El problema de la corrupción nacional. Corrupción hay en todos los países del mundo y en todas las organizaciones. No se dejen meter cuentos, no, que es que aquí nunca pasará nada. E incluso en todas las familias normalmente hay su oveja negra. Esto es parte de la vida, esas son realidades que están ahí y no son de ahora, sino que desde siempre. Lo que pasa es que una cosa es eso, que haya unas manzanas podridas en una sociedad o en una organización cualquiera, y otra cosa es que lo que predomine en esa sociedad sean fuerzas corruptas. Son dos cosas distintas. Entonces, si ustedes miran, yo publiqué en estos días un libro sobre corrupción, por ahí se consigue en las librerías, inclusive se consigue pirateado en la séptima, les doy ese dato. Sí. Si ustedes miran indicadores internacionales, Colombia está del orden de entre 140 países, 130 como de lo peor en corrupción. O sea, ya casi tenemos medalla de oro indiscutible. Indiscutible. Bueno, y esto por supuesto nos resulta dañino de muchísimas maneras. Sobre esto voy a volver más adelante en la charla.
Pero les dejo estas tres cosas tocadas y vamos a volver a ellas al final de la charla, ya como en las conclusiones, en donde voy a hacer un esfuerzo por explicar las causas de la corrupción en Colombia. De la corrupción en Colombia, las causas. Estoy repitiendo mucho una cosa que se las graben, se las jóvenes. Uno no va donde el médico a que el médico le diga a dónde le duele. Uno lo sabe. Y uno llega y le dice, doctor, me duele aquí. ¿A qué vamos donde el médico? A que el médico nos resuelva otras dos cosas. La primera, ¿por qué le duele? ¿Cuál es la causa del dolor? Y la segunda, a que le diga cómo quitarse el dolor. De eso es de lo que se trata. Y si el médico se equivoca en lo primero, o sea, en el diagnóstico, yo tengo cáncer, y él piensa que yo tengo gripa, pues me da aspirina, me mata el cáncer. Entonces este es el problema crucial de todos los debates, en cierto sentido, de la sociedad, en todos los campos del conocimiento. ¿Cuál es el problema que vamos a atacar? ¿Cuáles son sus causas y cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se resuelven los asuntos? Y en política, y en lucha política sí que es cierto. Todo el mundo habla de los problemas, pues porque nadie va a hacer política diciendo que no hay problemas. La discusión dónde está entre quienes estamos en política es qué consideramos que son las causas de los problemas. Entonces ustedes me van a ver ahora en esta charla, más adelante, explicando cómo en buena medida es causa de la gran desigualdad social y del gran subdesarrollo del país, que está en la base de la gran desigualdad social. Una de las causas principales de ese fenómeno es la corrupción. Pero lo voy a explicar de una manera algo compleja, que no es simplemente porque se roban la plata, sino porque esa corrupción termina definiendo las políticas que nos generan tanto la desigualdad social como el poco crecimiento de la economía. Y permítame, antes de cambiar, de dar el salto, insistir en esto, en este problema del que se habla muy poco, que es de la cantidad de riqueza que se crea. Claro, que se distribuya bien la riqueza es importantísimo, pero nadie es capaz de repartir la riqueza que no existe. En economía doméstica, digamos que es muy importante que la familia se asegure de que el mercado que haya se distribuya equitativamente, que no haya un dragón que se quede con todo. Pero la primera pregunta que se hacen en las familias a la hora del mercado es ¿cuánto mercado entra a la casa? Porque si el mercado que llega es muy escaso, muy pequeño, ni la madre, mejor repartidora de riqueza que pueda haber, o el padre, o el hermano, el que sea que hace la distribución, podrá resolver el problema de la escasez que llega. Entonces hay que luchar muy duro, mis queridos jóvenes, porque la riqueza se distribuya bien. Ese es nuestro derecho. Y esto tiene que ver con educación, con salud, con empleo, con muchas cosas. Pero tenemos que luchar, si se quiere, más duro para que se produzca más riqueza. O sea, aquí nos tenemos que bajar un poco de la esquizofrenia en la que estamos, que queremos que Bogotá se parezca a Nueva York, pero ellos tienen $55.000 de Producto Per Cápita y nosotros tenemos 6.000. Pequeña diferencia, ¿sí? No es lo mismo una fiesta donde hay viandas de sobra y tragos y comidas y orquestas y de todo, pues que un bailecito por ahí bien pobretón con un par de botellas de cerveza. No desprecio el bailecito de las 2 botellas de cerveza, pero marco la diferencia. Bueno, veamos entonces el caso de Odebrecht como un ejemplo clásico de la corrupción en Colombia, para que ustedes entiendan la gravedad de este asunto. Ustedes han oído, bueno, oyeron, porque desde hace 20 días, después de que yo hice en el debate en el Senado, pareciera que la orden a los grandes medios de comunicación es: no se habla más de eso. Porque ya llevamos que ya no sé cuántas semanas donde lo que predomina es el silencio, y ahora vamos a entender por qué lo que predomina es el silencio. Desapareció el problema. Ahí acaba de estallar otro escándalo de corrupción en España, ya hay no sé cuántos españoles en la cárcel por ladrones, y eso tiene que ver con la AAA en Barranquilla, que es el acueducto de Barranquilla, y en Colombia de eso no se habla. O sea, siempre en los asuntos de corrupción hay una batalla entre quienes queremos la verdad total sobre lo que sucede y los que quieren el tapping. Es la gran batalla que se libra en Colombia, siempre en todas las cosas. Y es el mismo lío con las causas. Unos queremos que se hable de las causas de los problemas y otros que no se hable de las causas de los problemas, o se inventan falsas causas, mentiras
como causas, o verdades a medias, que es más común, porque es más astuto, ¿no? Echar un poquito de verdad que justifique la mentira completa. Bueno, ¿cómo es el caso de Odebrecht? Primero, vamos a ver lo que está demostrado, o sea, los hechos que están demostrados en el caso de Odebrecht. Primer hecho, Odebrecht es una transnacional de origen brasileño, ultra corrupta en el mundo entero. Ellos ya reconocieron que en los últimos años pagaron en 12 países sobornos por casi 800 millones de dólares. Ya lo reconocieron. Y en Colombia pagaron de eso 11,5 millones de dólares en sobornos. Eso ya lo aceptaron los señores de Odebrecht ante la justicia brasileña, suiza y norteamericana. Ese es un hecho que no tiene duda. La naturaleza corrupta de esta empresa es tanta que en esa empresa había una sección de la empresa, una parte de la empresa cuyo trabajo era la corrupción. O sea, eran los que pagaban los sobornos, una cosa u otra. Bueno, esos sobornos, 11,5 millones de dólares en Colombia, se pagaron, eso está sabido también, en una vía que se conoce con el nombre la Ruta del Sol 2. Es una carretera o un par de carreteras en la costa atlántica. Repito, ya está probado que esos sobornos se pagaron. Uno de esos sobornos por 6,5 millones de dólares se pagó durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y otro de esos sobornos por 4,5 millones de dólares se pagó en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esto lo han confesado los propios corruptos de Odebrecht ante la justicia. Ante estas justicias, y algo de esto ya se ha aceptado en la propia fiscalía. Ya se sabe a quién le pagaron los de Odebrecht, por lo menos en el 80%, hay 2,5 millones de dólares embolatados. Pero una parte muy grande del soborno, del primer soborno del gobierno de Álvaro Uribe, se le pagó a un señor García Morales, viceministro de Transporte, y ya se sabe que es así, entonces es un hecho que está sabido. Falta por saber a quién más le llegó plata, y hay 2,5 millones de dólares que no se sabe. Y en el caso del segundo soborno, que es sobre otra vía de ese mismo contrato de la Ruta del Sol, ya los brasileños han acusado a un colombiano, a un tipo Lula, ¿sí?, de ser el compinche de ellos en ese soborno. Pero todavía no se sabe muy bien cómo llegó ese soborno, pues cómo se distribuyó, estamos hablando de platas muy grandes. Y los brasileños ya han dicho que en esos sobornos su socio en Colombia participó en los sobornos. Odebrecht, que es como se llama la firma brasileña, tenía como socia en Colombia a una empresa que se llama Episol, que es Corfi colombiana, que es Grupo Aval, que es de propiedad de Luis Carlos Sarmiento, que es el primer banquero de Colombia. Entonces ya los señores de Odebrecht, o los corruptos mejor, han dicho, nuestro compinche en esto se llama José Elías Melo, que era el presidente de Corfi colombiana, en tal sitio nos reunimos con él, nos pusimos de acuerdo y acordamos que cada parte pagaba una parte del soborno, porque las dos empresas eran socias en ese. Faltan muchos detalles por establecer, porque además el hecho de que haya acusación no quiere decir que en todos los casos el otro haya cantado, pero digamos, son los hechos los que les estoy dando. Bueno. El otro asunto son platas de Odebrecht a campañas presidenciales. Bueno, ya el propio presidente Juan Manuel Santos reconoció que a su campaña presidencial del 2010 entró plata de Odebrecht, plata ilegal entró de Odebrecht a esa campaña. Se sabe que un tipo Prieto estuvo en eso. Faltan detalles, pero ya Santos salió y dijo, me acabo de enterar. Sí, cuando Prieto confesó, entonces Santos salió y dijo, me acabo de enterar. Bueno, tan despistado el doctor Santos. ¿Sí? Pero no se sabe quiénes son los otros, los compinches del asunto. Bueno, y en relación con esa campaña es bueno señalarlo, esa campaña del 2010 es la campaña que lleva a Santos por primera vez a la presidencia y tenía el respaldo de toda la élite política colombiana. Prácticamente toda, porque recordemos que él era el candidato del presidente Álvaro Uribe en ese momento. Y si ustedes miran, ahí estaban metidos todos, todo lo que hoy es la Unidad Nacional, que son los partidos santistas, y todo lo que hoy es el Centro Democrático, que son los partidos que dirige el senador Uribe, todos estaban en ese momento unidos respaldando la candidatura de Juan Manuel Santos.
¿Por qué señalo esto? Es muy importante, jóvenes. Siempre en los asuntos de corrupción uno tiene que distinguir entre las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas. ¿Qué son las responsabilidades penales? Bueno, ¿quién fue el que se robó la plata? Y para la cárcel. Y las responsabilidades políticas son las que tenemos que asumir los políticos cuando un escándalo de corrupción puede que no nos meta a nosotros personalmente, pero nos toca. O que podría suceder en una universidad. En una universidad puede suceder que haya un acto de corrupción. Y eso como responsabilidad política toca a toda la institución, pero como problema penal toca pues al que tenga que tocar. Sí, porque el hecho de que uno esté en un mismo escenario no quiere decir que sea el corrupto, pero son las responsabilidades legales y políticas. Entonces yo aquí estoy señalando responsabilidades legales y políticas. Bueno, para la campaña del 2014, ¿cómo son las cosas? Para la campaña del 2014 está establecido que entró una plata de Odebrecht para financiar $1 millón, para financiar, no se sabe con precisión qué, porque hay una discusión, pero asuntos de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y su vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y hay otro $1 millón que hay una acusación de que entró también por lo menos a la gerencia de esa campaña y está en discusión el asunto. O sea, que hay dos acusaciones, una bastante establecida porque está reconocida por los que recibieron la plata de Odebrecht, que entró plata de Odebrecht a la segunda campaña de Juan Manuel Santos. Y otra plata que está por ver. Bueno, y hay otra acusación de un tipo Duda Mendoza, un compinche de esos de Odebrecht en Brasil, que ante la justicia brasileña ha dicho que entró plata de Odebrecht para financiar asuntos de propaganda de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en el 2014. Esa campaña ha dicho que no es cierto, pero la acusación está allí y está ante la justicia brasileña y en todas partes, y bueno, son las cosas que hay que aclarar. Hago una precisión técnica que tiene su importancia, este detalle. Cuando uno dice que los de Odebrecht pagaron un soborno, uno puede equivocarse y pensar que es plata de ellos con la que se paga el soborno. No, o sea, es plata de nosotros. O sea, el soborno se paga, lo paga Odebrecht al bandido en Colombia para que le dé el contrato, pero la plata del soborno termina saliendo de los bolsillos de los colombianos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vuelvan a pasar por la Ruta del Sol, por allá por esa vía, por la costa, cuando paguen el peaje, apunten por ahí que un pedacito de esa plata de ese peaje es para pagar el soborno con el cual los señores de Odebrecht se consiguieron ese contrato que de otra manera no se lo habían conseguido. Sí, de eso es de lo que estamos hablando. Mira, otro hecho que es bueno que se sepa es este. El gobierno nacional, a las volandas, ya hizo un arreglo con los señores de la Ruta del Sol, que son por un lado Odebrecht y por otro lado el Grupo Aval. Un acuerdo que yo he criticado y que he denunciado, me parece absolutamente inaceptable, que es, primero se hace a partir de que se le reconoce a Odebrecht y a sus socios en Colombia, pero particularmente a Odebrecht, que ya ha confesado su actitud criminal, se la trata en ese acuerdo, que es un acuerdo para dar por terminado ese contrato, se le trata como si aquí no hubiera pasado nada. O sea, no hay ninguna sanción, no hay ninguna crítica, no hay ninguna multa, no hay absolutamente nada. O sea, se sentaron el gobierno nacional y los de la Ruta del Sol e hicieron un acuerdo para dar por terminado ese contrato, pero se sentaron como si fueran dos partes en condiciones de absolutamente iguales de honestidad, de honradez. Y el contrato es un contrato diseñado para salvarle a los de la Ruta del Sol toda su inversión. Incluye ese contrato una especie, no la llamemos de indemnización, un pago en plata de 700.000 millones de pesos, 440.000 millones de los cuales van a dar al bolsillo de los de Odebrecht y 253.000 millones de los cuales terminan en los bolsillos del propio colombiano. Pero les repito, eso no incluye ninguna sanción, nada. Simplemente dieron por terminado el contrato y quedaron tan campantes sin la menor mancha en su hoja de vida. Esto tiene muchos detalles, yo no los voy a desarrollar aquí. Si los que estén más interesados, si buscan en internet
encuentran mi debate en el Congreso, que fue un debate de casi 2 horas, mi intervención, y encuentran la transcripción también, donde están los detalles de todo esto que no tenemos condiciones de tiempo hoy para señalar. Esto es entonces lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es una de las cosas más graves que está pasando aquí? Es que, como ustedes ven, hay muchas cosas que están por aclararse, por precisarse. Los jueces todavía no han tomado determinaciones, o sea, este es un proceso que apenas está empezando y hay acusaciones y cosas, etcétera, porque claro, en el asunto de los delitos, pues los delincuentes se ocultan, mienten, engañan, enredan de todo, ¿sí? Y están, pues, por supuesto, interesados en protegerse y que aquí no pasó nada. ¿Cuál es uno de los problemas más graves que tiene esto, que es en parte lo que me ha llevado a mí a meterme con toda en esta discusión? Es que la institución que tiene que aclarar lo que pasó con detalle y saber cada nombre y qué hizo cada persona se llama la Fiscalía General de la Nación, porque ese es su oficio. La Fiscalía además tiene 30.000 funcionarios, o sea, ese es el trabajo de ellos. O sea, el trabajo de una fiscalía en cualquier parte del mundo es como prender la luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Y poder decir, mire, esto pasó aquí, relacionar todas las cosas. ¿Y cuál es el lío que tenemos con la Fiscalía de Colombia? Es que el fiscal de Colombia es el doctor Néstor Humberto Martínez Ney. Él es el fiscal. ¿Y cuál es el lío que tenemos con el fiscal para que investigue? Es que el fiscal está untado de todos los protagonistas de esta historia. El fiscal es un abogado supremamente importante, socio de la primera transnacional de abogados del mundo que funciona en Colombia, se llama DLA País. Y es una persona que se hizo así de importante como abogado en sus negocios con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Él es como el primer abogado consejero de todo el Grupo Aval. Yo en el debate en el Congreso mostré cómo en solo 5 negocios Néstor Humberto Martínez había asesorado al Grupo Aval en $5.300 millones. Gente que ha trabajado con él dice que entre el 80 y el 90% de los negocios de Martínez, de su bufete de abogados, que además ha tenido como 20 nombres distintos para usarlo, ¿sí?, son negocios por el Grupo Aval. Entonces, como el Grupo Aval está acusado, no está condenado, y yo no estoy haciendo ninguna acusación, yo simplemente estoy contando los hechos. Como el Grupo Aval está acusado por los de Odebrecht de ser socio en la corrupción, ahí se empieza a generar una cosa que llamamos un impedimento. ¿Qué es un impedimento? Es que la clave de la justicia es la imparcialidad. Y no puede haber imparcialidad cuando se trata de allegados a quienes hacen las investigaciones o actúan de jueces. Inclusive la legislación en Colombia dice que en esos casos usted debe declararse impedido. Pero bueno, no solo eso, tiene esa cercanía inmensa de amistad profunda, de negocios, de todo tipo de cosas de muchos años, él con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hijo de Néstor Humberto con Luis Carlos Sarmiento Angulo, las familias, etcétera, todo eso, sino que además plata de Odebrecht y del Grupo Aval en este escándalo de corrupción suena en los bolsillos del fiscal Martínez. Suena de 2 maneras. Una firma de Martínez Neira es asesora de Navelena Odebrecht. Ese es otro caso. Son 2 grandes negocios, digamos, hoy los de Odebrecht en Colombia. La Ruta del Sol, que es de la que he hablado, y otro caso es Navelena, que es un contrato sobre el río Magdalena. Ahí están perdidos 120.000 millones de pesos del Banco Agrario, que en un acto, a mi juicio, de corrupción le prestó a Navelena Odebrecht una plata que no le podía prestar. Bueno, y resulta que en ese negocio de Navelena, una firma que es de Martínez Neira es asesora de Navelena, en general, en todo ese negocio de servicio. Y además, el Grupo Aval es la banca de inversión de ese negocio de Navelena Odebrecht, donde, para decirlo menos, están perdidos 120.000 millones de pesos. Hay una multa de 50.000 millones de pesos también perdida porque no la van a pagar, porque, digamos, incumplieron el contrato. Entonces, ahí suena la plata de Odebrecht en los bolsillos del fiscal. No estoy diciendo que sea un contrato corrupto, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo simplemente a que es un contrato. O sea, cuando uno se tiene que declarar impedido por algo, no es porque haya una relación corrupta. Por ejemplo, si yo soy juez y me cae el caso de un hermano, pues me toca declararme impedido. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Ahora, no quiere decir que el juez sea corrupto ni que el hermano sea corrupto, eso ya lo establecerán los jueces, pero es el problema de la relación.
y tiene 3 contratos, firmas de Néstor Humberto Martínez. Tienen 3 contratos con la Ruta del Sol. 3 contratos con la Ruta del Sol por 100 millones de pesos. Que se los pagaron, una parte se lo paga Odebrecht y otra parte se lo paga el Grupo Aval. O sea, vuelve y suena la plata de Odebrecht en los bolsillos del fiscal. Esos contratos no son necesariamente corruptos, son simplemente contratos. Simplemente contratos, y eso a mi juicio debe llevarlo a declararse íntegro. Entonces el fiscal no se le ha dado la gana de declararse íntegro y probablemente no lo va a hacer nunca, y aquí no hay justicia que lo obligue a eso. No tengo tiempo de entrar en todos los detalles, pero sí explico eso. Entonces él dice, no, es que lo que pasa es que yo no soy el fiscal de esos casos. El fiscal de esos casos son fiscales delegados míos y ellos son autónomos. Pero lo que oculta el doctor Martínez Neira es que no es, la autonomía de los fiscales no es como la de los jueces. Los jueces son autónomos de verdad. Los fiscales no, los fiscales son delegados del fiscal. Y el fiscal tiene el poder para orientarles el caso e imponerles casi que lo que se le dé la gana durante el proceso. Luego el problema del impedimento sigue allí. Pero aún si no hubiere problema legal del impedimento, yo lo que les quiero mostrar a ustedes en todo esto que estoy diciendo es cómo todos los grandes poderes del país terminan tocados e involucrados en este caso, porque además, ¿quién puso de fiscal a Martínez Neira? Santos. Pues, claro, en un procedimiento y todo, pero es el fiscal que indica a Santos que se debería nombrar de fiscal. Políticamente tiene el respaldo tanto de la Unidad Nacional como del Centro Democrático, porque ese es un fiscal que cuenta con el respaldo del uribismo del Centro Democrático, digamos, el respaldo político. Y resulta que son todos ellos los que de una u otra manera están siendo investigados también. El otro asunto legal de este tema es que esas financiaciones ilegales a las campañas, ya el fiscal dijo que las investiga el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cuál es el lío que tenemos con el Consejo Nacional Electoral? Primero, que es un organismo político que no tiene capacidad técnica para investigar una cosa como esta. Y segundo, 8 de 9 consejeros son consejeros o de la Unidad Nacional o del Centro Democrático, que tendrían que supuestamente sancionar a las campañas presidenciales. La campaña del 2010 ya está eximida de cualquier responsabilidad porque ya prescribió cualquier delito o infracción que se hubiera cometido, ya prescribió. Prescribió quiere decir que ya no se puede mirar. O sea que eso que ya Santos dijo, me acabo de enterar, ya no tiene ningún problema por ese lado. Y la campaña del 2014 debe prescribir en agosto los papeles. Luego fácilmente, a partir de agosto, desaparece ese asunto. Entonces, ¿cuál ha sido toda mi lucha en este tema? Esto que les estoy contando. Porque mi posición, ¿cuál es? En este caso y en el de Reficar, yo he hecho buena parte de los grandes debates sobre corrupción en Colombia, los ha hecho el senador Robledo. Yo lo que quiero es que se conozca la verdad total, no pedacitos de verdad. Pero una de las cosas más preocupantes que acaba de pasar con esto es que yo hago el debate, un martes hago el debate, y ya desde 2 semanas antes, este tema de Odebrecht prácticamente había desaparecido. Y yo hago el debate, al otro día algo se habla del debate, y al segundo día ya vuelve y desaparece. Y el fiscal pone como tema, porque él finalmente maneja los medios de comunicación en el sentido en que es el que produce las noticias, pone al país a hablar de Reficar, que es otro escándalo de corrupción de hace un año, que también yo fui el que hice debate. También están involucrados los 2 gobiernos, el de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos, pero lo mueven es como, digamos, una maniobra de ocultamiento. Podríamos hablar de otro montón de casos, yo simplemente se los doy como un ejemplo. Podríamos hacer un ejercicio parecido con Saludcop, con Isagen, con Reficar, y bueno, no sé cuántos, porque el caso ahorita de la AAA, que voy a ver si logro hacer ese debate, pero aquí a uno no le alcanza el tiempo, una cosa y otra cosa y otra cosa. Esa es, digamos, la situación en la que estamos. Entonces entremos a la tercera parte del asunto. Primer pregunta en esta tercera parte del asunto: ¿manzanas podridas o corrupción sistémica? Este es el gran debate. Porque, repito, corrupción
puede haber o hay en cualquier organización de los seres humanos como en cualquier familia. En eso no se dejen meter cuentos ni se dejen hacer demagogia. El problema no es que haya episodios de corrupción. El problema es si lo que hay es una política corrupta, que son dos cosas completamente distintas y cuyos efectos son distintos. Entonces, parte de la piedra que tienen conmigo y parte del silencio que nos están imponiendo es que nosotros estamos diciendo corrupción sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que hay un ambiente, un mar de corrupción nacional. O sea, que la corrupción se ha tomado una parte importante, no a cada persona, pero una parte importante de los funcionarios públicos de Colombia. No todos, pero muchos. Que la corrupción se ha tomado una parte muy importante de la actividad política en Colombia. No digo que cada político sea un delincuente, pero digo que hay una cosa muy grave en este sentido. Que la corrupción se ha tomado una parte importante del sector privado colombiano. Es mentira que solo hay corrupción en el sector público, no. Por cada ladrón en el sector público hay por lo menos un socio en la empresa privada. Esto no es un delito de yo con yo. O sea, los señores de Odebrecht son los corruptos, pero todos los funcionarios que estuvieron en los sobornos, pues son corruptos. Y las fuerzas políticas que hayan estado en esos sobornos, pues son corruptos. Y los socios privados, bueno, son corruptos todos. Ese es el punto. Y la corrupción en Colombia incluye a nacionales y a extranjeros. Porque aquí también nos metieron la mentira de que los privados nunca estaban en corrupción, eso es falso. Y nos metieron el cuento de que los extranjeros nunca estaban en corrupción, eso es falso. Tampoco digo que cada transnacional sea corrupta, pero digo que hay mucha corrupción en las transnacionales. Si ustedes ven los últimos escándalos de corrupción en Colombia, todos son con transnacionales. O sea, aparte de la mentira que nos metieron hace 25 años es que la privatización había que hacerla porque se le daban las empresas del Estado a los privados y a los extranjeros y que ahí todo era perfecto. ¿Y qué es lo que ha demostrado la práctica? Que eso era otra mentira de los corruptos para hacer lo que se está haciendo. Veamos algunas opiniones sobre esto de las manzanas podridas o la corrupción sistémica. El doctor Fernando Cepeda Ulloa, que fue ministro de Gobierno, ministro del Interior, profesor de la Universidad de los Andes, muy conocido en el mundo del poder en Colombia, dice que en Colombia más que corrupción lo que hay es crimen organizado, hablando de estas cosas. Crimen organizado que incluye partidos políticos o sectores políticos, sectores de la administración pública, sectores privados y sectores del capital extranjero. No lo dice el senador Robledo, él dice, no hay corrupción, lo que hay en Colombia es evidente, es crimen organizado para apropiarse los recursos del Estado o otros en el sector empresarial o donde ustedes quieran, dice Fernando. Dice Rudolf Gómez, que fue ministro de Hacienda y es muy influyente en Colombia, dice, el problema no es la corrupción. Aquí voy a entrar al asunto de cómo es que es la corrupción política, dónde empezó esta corrupción. Entonces dice Gómez, el problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar. Es el punto clave. Es el sistema político que la ha engendrado, o sea, que le dio nacimiento y que la hace perdurar, o sea, que la mantiene viva. No está hablando de manzanas podridas, no, está hablando es del sistema político. Bueno, veamos cómo explica el propio Gómez y Alejandro Gaviria esto del sistema político. Alejandro Gaviria es el actual ministro de Salud, fue vicedirector de Planeación Nacional en el gobierno de Álvaro Uribe, de esos que van de un lado a otro, como Pedro por su casa, como suele suceder en Colombia. En el Congreso hay un chiste que se repite mucho, que dice, ¿qué es un santista? Y entonces uno responde, en muchísimos casos, un ex-uribista. Porque todos vienen del mismo árbol liberal conservador, todos vienen desde allá. Y ahí están. Miren lo que dice Alejandro Gaviria. Dice, desde los años 60 al menos, 60 del siglo XX, o sea, más o menos 1960, que es la creación del Frente Nacional, que es un modelo político que se estableció. Un arreglo pragmático, un pacto implícito,
ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. Ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. Los partidos políticos tradicionales han permitido o tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía. ¿Qué es un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía? O sea, un manejo de los grandes negocios. Eso es lo que quiere decir la macroeconomía. O sea, cómo se distribuye la riqueza en el país, quién se gana la plata, cómo son las relaciones con las transnacionales, los banqueros, todo eso. O sea, han permitido los partidos tradicionales un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía, a cambio de una fracción del presupuesto, a cambio de una fracción del presupuesto, o sea, al bolsillo, ¿no? Y la burocracia estatal, o sea, los puestos públicos como parte del botín. De auxilios parlamentarios, eso es una cosa que ya hoy eso se llama mermelada, pero antes se llamaba auxilios parlamentarios. Es coger la plata del Estado y manejarla como si fuera plata del bolsillo, extorsionar a los electores presionándolos a votar a cambio de una escuela o de un puente o de un puesto, de lo que sea, y robarse una parte de la plata. Partidas regionales, parecido, y puestos. Eso es lo que dice Alejandro Gaviria, que así es como han gobernado. Un arreglo de hace medio siglo. Y miren cómo lo explica Gómez en qué consiste el arreglo. Dice, el clientelismo, bueno, porque Alejandro Gaviria dice, eso lo llamamos clientelismo. Hoy no se usa casi esa palabra clientelismo, pero hace años se llamaba así. El clientelismo es que el político crea una clientela, o sea, sus electores se vuelven como clientes. ¿Y cuál es el convenio? ¿Sí? Yo te ayudo y tú me ayudas, ¿sí? ¿Sí? Usted vota por mí, yo le doy un puesto, un contrato, un auxilio, alguna tajada, ¿sí? Y ese político gobierna para una determinada macroeconomía. Entonces miren cómo lo explica Gómez. El clientelismo ha sido una decisión consciente de las élites, consciente, o sea, no es una equivocación, eso es lo que les gusta. Eso es lo que les gusta, no es que están confundidos, no, eso es lo que les gusta. Y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. O sea, a nosotros, que somos los de la oposición, sí, somos los de la lucha. Entonces, así nos derrotan, ese es el juego. El clientelismo puede verse como una forma deliberada de extraer recursos, sacarle recursos al país, para la élite y sus colaboradores. Y dice también Alejandro Gaviria, para bien y para mal, el clientelismo ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo. Populismo es el término despectivo que ellos usan para referirse a quienes no pensamos como ellos. Entonces, finalmente, lo que resume Alejandro Gaviria es que con el clientelismo se derrota al populismo, que es una manera de decir, pues con mucha elegancia, listo, ganamos las elecciones haciendo fraude, robándonos la plata, pero derrotamos al diablo que son los populistas. Esa es toda la teoría. Y eso es lo que están ahora. Si ustedes se fijan en este momento, que hay un auge en Colombia del disgusto, de la molestia de la gente, que la gente quiere cambiar las cosas, han levantado un discurso, ojo porque vienen populistas. Alguien escribió un artículo en la prensa, después de unas conferencias que yo di contando estos temas. Entonces esa persona dice, el senador Robledo tiene razón, esta vaina se la empezaron a robar desde el Frente Nacional. Eso es cierto. Y después coge y dice cosas, y la última frase del artículo es, pero a veces el remedio es peor que la enfermedad. O sea, sigamos robando. No resulte que el remedio resulte peor que la enfermedad. Ahora, pues para ellos, es que para ellos no hay enfermedad, para ellos todo es maravilloso. Porque a ellos todo les sonríe, a ellos no les falla nada. ¿Qué les falla? ¿Quieren cambiar esto? Pues claro que no lo quieren cambiar, si es que así es como ganan. Así es como han ganado desde hace 50 años. Todos ellos, todas las veces han ganado así, con la plata del Estado, con campañas que cada vez valen más plata, y por eso tiene que entrar la plata de las transnacionales a las campañas, porque es tanta plata la que les vale a ellos una campaña electoral que necesitan toda la plata del mundo, y entra la plata del narcotráfico y de los ladrones, y entra todo. ¿Para qué? Para montar una determinada macroeconomía, o sea, una determinada manera de hacer negocio. Entonces, ¿qué es lo más grave de la corrupción, mis queridos jóvenes? Claro, que se roben la plata ya es muy grave.
ya es gravísimo, se la roben, pero es que aquí hay una cosa que es más grave, es que este sistema corrupto fue el que se inventaron para poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. O sea, un mecanismo democrático de vigilancia en los países que no son como Colombia es que el que gobierna mal pierde la elección que sigue, porque tiene una sanción ciudadana. Pero si los tipos ganan con el fraude y comprando los votos, pues no hay cómo ganarles. Es finalmente lo que termina sucediendo. Entonces aquí tenemos el peor sistema de salud que uno pueda imaginarse, pero todos los defensores, pero lo pongo distinto, el 90% de los congresistas colombianos son defensores del sistema de salud. Entonces todos los colombianos dicen que el sistema de salud es un desastre, pero cuando llega la hora de votar, votan por los que tienen ese sistema de salud. O sea, los niveles de desempleo de Colombia son escandalosos, y cuando llega la hora de votar, los colombianos van y votan por los que tienen ese desastre del desempleo creado. El campo está arruinado por las políticas, por las decisiones que se toman en el gobierno, pero cuando llega la hora de votar, nuestros campesinos van y votan por los que les tienen el campo arruinado. Ese es el truco, esa es la parte más grave de este asunto. O sea, los pobres de Colombia, que sufren lo indecible, cuando llega la hora de votar, van y votan por sus verdugos, porque es todo este sistema de fraude y de trampa y de engaño y de mentira lo que tiene funcionando, lo que los tiene funcionando en este asunto. Ahora, no es solo nacional el problema, miren ustedes, porque aquí estamos entregándole el país a los extranjeros, y nos dicen, no, es que si les damos el país a los extranjeros todo es perfecto. Bueno, eso ya se ha ido derrumbando, ¿no? Porque ya estamos viendo cómo es que nos están robando. No digo que cada transnacional sea corrupta, pero lo que digo es que hay que abrir los ojos. O sea, yo no me pongo, mi idea no es acabar con la economía privada, ni nacionalizar la economía, y tampoco la idea es que no haya gente que tenga más plata que otra. Ese no es el problema es cómo logramos que el país le funcione a todo el mundo, con sus diferencias, cómo logramos que el sol salga para todos, y que los corruptos vengan de donde vengan, no sean los que tengan el poder en el Estado. Entonces, parte de esta corrupción que yo ya dije, aquí empieza en el Frente Nacional, este modelo. Había corrupción antes, pero esta corrupción moderna empieza ya. Pero tiene muchos vínculos con lo extranjero, porque la corrupción ha venido creciendo también en el mundo entero, eso hay que decir, y eso es parte de la lucha. Miren lo que dice George Soros. George Soros es un banquero gringo muy importante. Muy importante y muy avión, pero tiene un encanto, es que a veces dice cosas y es como fresco para decirlas, o descarado, yo no sé cómo llamarlo. Entonces dice esto, dice, los mercados financieros, o sea, el capital financiero, el capital bancario, que es el capital que manda en el mundo sobre el industrial y sobre el comercial, los mercados financieros no son inmorales, son amorales. O sea, el inmoral es el que tiene mala moral, el amoral es el que no tiene moral. No tiene moral. O sea, el inmoral es la madre de Calcuta al lado de la moral. Bueno. En los negocios, dice Soros, y yo digo que en la política, agrego, la moralidad puede llegar a ser un estorbo. La moralidad puede llegar a ser un estorbo. O sea, ser honrado puede llegar a ser un estorbo. Les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. Y agrega, concluye, los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. O sea, no nos mandan los mejores, sino los peores. Es parte del lío en el que estamos. Ese es parte del lío en el que estamos. Y esto es lo que está hablando, es exactamente eso. Concluyo con esta última reflexión. Yo no digo esto pues porque vengo aquí a quejarme y a lamentarme y no. O sea, yo digo esto es porque estamos en una lucha por derrotar esto, porque esto se puede derrotar. No es cierto que esto está ahí para siempre y que el mundo tendrá que ser así por los siglos y los siglos del mundo. Esto se puede modificar, esto puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar una situación como esta? Y es la única manera. El día en que el pueblo, la gente, todos nosotros decidamos cambiar esto.